Oskar Schindler fue un empresario alemán que se caracterizó en la Segunda Guerra Mundial por salvar alrededor de 1.200 judíos del Holocausto nazi. Se valió de muchas estrategias gracias a las empresas que tenía para contratar a los judíos como trabajadores y así salvarlos de los campos de concentración. Este fue un salvador para los judíos, quien se preocupó por su bienestar, por su calidad de vida y por salvarlos de la muerte. Hoy estudiaremos y miraremos cómo Pablo continúa en la carta a los Efesios hablándonos de una gran verdad, y es que los gentiles son coherederos de Dios. Esto es una idea radical. Pero también vamos a ver a un Pablo prisionero. Vamos a destacar la pasión que tiene Pablo de predicar y dar el mensaje de salvación a los gentiles, y de esa misma manera vamos a hablar de la igualdad que marca Pablo entre judíos y gentiles. Bienvenidos a este episodio. Nos situamos en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, y en el versículo 1 Pablo va a ser nuevamente reiterativo de su identidad. Dice el apóstol: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. Directamente Pablo nos identifica de quién es prisionero, no de Roma, no de los judíos, sino que es prisionero de Cristo. Esto nos da un salto a entender que Pablo tenía una identidad muy definida en el llamado que se le había hecho a predicar el Evangelio. El ser prisionero de Cristo nos indica que este hombre tenía una característica esencial, y es que no le importaba en qué problemas se metía o en qué situaciones tenía que pasar por la predicación del Evangelio. De esta manera, el encarcelamiento romano lo debemos entender no como un elemento de condena, sino que era un lugar de estadía para enfrentar un juicio. Los romanos tenían una idea muy diferente de lo que tenemos hoy de las prisiones, y es que se paga alguna condena de 10 años, de 20 años, de acuerdo al delito. Pero Pablo aquí todavía no había cometido no se le había dado la sentencia de algún delito. Por el contrario, se iba a dirigir al juicio donde le iban a dictaminar la condena. Así que las cárceles jugaban un papel importante para que los prisioneros se mantuvieran allí. El Imperio Romano no subsidiaba la alimentación o algunos enseres que debían gastar los prisioneros en estos lugares, sino que las mismas familias debían subsanar esas necesidades a los prisioneros. Por eso las prisiones no tenían la garantía de darle bienestar a los prisioneros. Así que Pablo se encontró aquí, pero aquí va a desarrollar una idea mucho más abierta, y es que a partir del versículo 12 al versículo 13, Pablo se va a salir del tema. Va a tomar otros caminos y nos va a dar algunas descripciones de su misión y del trabajo el cual fue encomendado. Por eso vamos a ver acerca de la administración de la gracia de Dios que va a hablar él. También de los gentiles, cuál es su identidad y la participación que tienen ya en Cristo. También la gracia para anunciar el Evangelio como un ministro, como él mismo así se denomina. También la distribución del ministerio encendido por Dios, encomendado por Dios. También que tenemos acceso mediante Cristo a Dios. Eso va a ser algo fundamental en la descripción de Pablo. Y también nos va a mencionar lo que acabábamos de ver, y son las tribulaciones, las prisiones que a causa de Cristo el creyente debe vivir o posiblemente puede experimentar. Entonces,
Todos estos motivos, Pablo nos va a explicar que son motivos de gloria, son motivos de alabanza, son motivos de perseverancia, de paciencia, de continuar a lo que fuimos llamados, a lo que Él nos predica y a lo que Él nos está invitando, que es pertenecer a Cristo. Bien, entramos ahora directamente a lo que Pablo va a denominar el misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio? En el versículo 2 en adelante dice: si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Pablo menciona 3 veces aquí la palabra misterio, pero luego nos da una aclaración, un detalle de lo que va a ser ese misterio. En primer lugar, Pablo nos da una claridad, y es que él recibió una comisión. Él recibió un trabajo, un llamado. Él recibió esa llamada por parte de Dios a realizar un trabajo especial, una comisión divina, y es la de administrar la gracia de Dios. ¿Y cómo administrar la gracia de Dios? Ya veíamos en el estudio anterior de que la gracia es de Dios, le pertenece a Él. Él la dio, Él la creó, nadie más puede hacerse dueño de esa gracia sino solamente Dios. Pero ahora Pablo nos aclara este asunto diciendo que Él es un administrador, es decir, quien la reparte, quien la distribuye, quien la predica, quien la menciona, quien la da abiertamente, no recibiendo retribución acerca de este trabajo, por el contrario, sino que Él sabe que su paga está en Dios. Es Dios el que le va a retribuir por este trabajo tan especial de administrar. Por eso dice que también este misterio del Evangelio, este misterio de Cristo, fue revelado a ciertos individuos y ciertos roles dentro de la comunidad religiosa. Principalmente menciona aquí a apóstoles y a profetas. 2 figuras que se van a convertir en las cartas de Pablo muy fundamentales en la administración y en la organización eclesiástica, ya que estos van a ser los que van a hacer la repartición de bienes materiales para que todo esté en común. Los profetas los vamos a ver viendo, ocupando un rol completamente espiritual, en donde ellos van a recibir revelaciones, inspiraciones a través del Espíritu Santo, y que van a ir conformando la comunidad cristiana. Esto se va a volver fundamental porque Pablo menciona que este misterio estaba oculto. Este misterio no existía, este misterio nadie lo tenía presente, pero que ahora fue revelado, ahora es visible y ha sido mostrado, no solamente a él, sino a los coparticipantes, a los que él les está predicando y les está hablando. De esta manera, este misterio no es uno, sino más que los gentiles vienen a ser coherederos, vienen a ser participantes. Lo que Pablo fue alguna vez como judío, como perteneciente de este pueblo especial de Dios, ahora él dice y menciona que los gentiles hacen parte de este pueblo, son coherederos, que no se les puede quitar y minimizar en absoluto. Por el contrario, participan de los mismos bienes, bendiciones, de la misma gracia que participan los judíos. De esa manera llegan a ser parte del cuerpo de Cristo, y este es el misterio maravilloso que Pablo nos revela como apóstol de Jesucristo. Continuamos ahora hablando de ese trabajo de Pablo.
Fue llamado a ser administrador de los negocios de Dios, del negocio, como podríamos llamarlo, y es la predicación del Evangelio, la anunciación de la salvación, las buenas noticias que deben ser dadas al mundo. Y por eso en el versículo 7 nos va a aclarar qué lugar ocupa él en este negocio. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. Pablo nos está hablando con un sentido muy humilde. Ya nos está aclarando y nos está diciendo que él recibió este llamado, este trabajo por gracia. No más, por la gracia de Dios, él es llamado ministro, un administrador, un líder, aquel que va a guiar espiritualmente y, por qué no, eclesiásticamente a la iglesia y a la comunidad que se está conformando en este momento. ¿Por qué hablo de que Pablo habla en un sentido humilde? Porque en otras cartas, principalmente en Primera de Corintios, Pablo reclama un título, y es que él debe ser llamado apóstol también, como lo fueron los 12 en su momento, que aunque él no haya andado con Cristo, él también debe ser llamado apóstol. Pero ahora nos habla con un sentido humilde, y ese sentimiento humilde nos lleva a otros lugares de sus cartas, como por ejemplo nos menciona que él es indigno de ser llamado apóstol, de que él no debe ser llamado apóstol. En otros lugares lo vamos a ver que él menciona que él es el menor de todos los santos. Una condición completamente humilde, ¿verdad? Por allá abajo. Pero ahora también vemos en otro lugar que él es el mayor de todos los pecadores. Y uno dice y se pregunta, el apóstol Pablo, predicador de los gentiles, que presenció milagros, que realizó milagros mediante el poder de Dios, ¿cómo se considera como el peor de todos los pecadores? Eso nos lleva a reflexionar la condición nuestra, ¿verdad? Si Pablo llegó a considerar tal punto de humildad, ¿nosotros en qué lugar quedamos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo debemos reconocernos? La humildad es un rasgo distintivo en este punto del ministerio de Pablo, porque no solamente se llama prisionero, sino que ahora nos da estos rasgos que podrían ser por debajeados, pero no debemos interpretarlo de esa manera. Pablo está dándonos un punto de vista humilde de su humanidad, de su llamado, de su ministerio, de ser el ministro de Dios. Por eso en el versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y aquí Pablo nos da a entender esta gran verdad que debe vivir el cristiano, la humildad, que no somos sino instrumentos, no somos los jefes, no somos los gerentes del negocio de Dios, solamente somos contratados, somos llamados para anunciar esta gran verdad. Luego en el versículo 10, Pablo va a introducir algo elemental y es la función de la iglesia, una de las funciones, que es notificar la sabiduría de Dios. Acompáñenme en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miren aquí un enfoque diferente de la predicación de la sabiduría de Dios. Y es que Pablo dice que el evangelio no debe ser predicado solamente a seres humanos, sino que ahora mete aquí dentro del grupo a otros participantes que él ya ha mencionado
en los estudios anteriores y los va a mencionar en el capítulo 6, y son los principados y potestades. Ellos también deben identificar que Dios es el que tiene el poder absoluto y que le ha dado un poder especial a la iglesia, lo cual la convierte en un centro de defensa, en una guardia donde los principados y potestades no tienen autoridad. Principalmente las identificamos como las fuerzas malignas. Aquí las fuerzas malignas también deben reconocer el poder de Dios. Y también deben conocer otro elemento, y es la unidad de la iglesia, que es la que le da el poder, la que Dios, por medio de la unidad, Dios le otorga el poder a la iglesia. Y esta unidad, en este contexto, está hablando entre judíos y gentiles, que si se permanece unido en comunión, no hay poder, ni siquiera sobrenatural, no hay fuerza maligna que pueda vencerla. Y esto debe conocerlo los principados y los potestades, que el poder de Dios está sobre la iglesia como el plan para reunir todo y reunirnos a todos en Cristo Jesús. Y que esto es causa de su destrucción, que esto va a ser causa de su aniquilación. Es el mensaje para los principados y las potestades. Continuando con estas declaraciones maravillosas que hace Pablo, ahora entra un elemento que va a ser un común denominador, y es la oración. Pablo no puede dejar de lado lo fundamental que es la oración y el ministerio de oración que él ejerce como administrador de la gracia de Dios. Vean en el versículo 14, dice: por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra. Y aquí hay dos elementos que necesitamos vincular directamente. El título Padre. Aquí el apóstol dice que ora, y ora directamente al Padre, a Dios, dándole un título muy familiar, algo muy personal, algo muy íntimo, porque luego va a decir y va a denotar que somos familia. Las palabras pater, padre, y las palabras patria, familia, deben ser un conjunto y una unión que no debe separarse, que deben permanecer juntas. Porque dice que Pablo menciona que somos participantes, somos un núcleo, un grupo que pertenecemos a una familia mucho más grande y mucho mejor. Y que ese Padre es el Padre de una familia celestial, pero también de una familia terrenal. Y sigue desarrollando esta idea: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, puedan comprender con todo los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Esta oración la determinamos como una intercesión que hace el apóstol Pablo para que todos los creyentes a los que se está dirigiendo tengan una experiencia personal. ¿Una experiencia personal con quién? Obviamente con Dios, en dos direcciones principalmente. Y es que fortalezcan el interior, es que tengan un sentido completamente comprometido a lo que están creyendo, a lo que fueron llamados, a la gracia que se les está dando. Y esto es una fortaleza interior que podríamos denominarlo como el crecimiento espiritual o el poder que tiene el creyente espiritualmente para vencer, para triunfar, para no ser objeto de los ataques de Satanás,
sino por el contrario vencedor. Y otra dirección que nos denomina Pablo es la intimidad con Cristo, que se vuelve también fundamental para el creyente. ¿Cuán cerca estamos yendo de Cristo? ¿Cuán íntimamente nos relacionamos con Él? ¿Cómo nuestro oído está capacitado para escuchar su voz, para seguir sus pisadas, para seguir sus caminos? Eso es lo que denominamos una oración pastoral, una oración que hace su pastor por sus ovejas, por los creyentes, para que les vaya bien espiritualmente, para que aunque Él no esté presente, no les vea, Él pueda estar seguro que ellos están evadiendo y están venciendo las tentaciones y el pecado. Pablo nos transporta y nos lleva a identificar la importancia de este tipo de ministerios, que deben ser activos, deben ser influyentes, que aunque no veamos cómo se manifiesta a simple vista, el cielo puede ver completamente lo que sucede a través del ministerio de un administrador de la gracia de Cristo. Y por eso nos va a llevar a una comprensión de la intimidad con Cristo, y es a tratar de comprender su amor, a tratar de palparlo con algunos elementos que para nosotros pueden ser conocidos, y son las longitudes, las distancias, las áreas, los perímetros. Por eso nos menciona acá en el versículo 18, para comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Miren que Pablo nos lleva a hacer una reflexión, y es que entre más comprendamos el amor de Dios, entre más lo palpemos, más diferente van a ser nuestras vidas. Pablo nos dice que entre más nos acerquemos a ese llamado, a ese toque especial del amor de Cristo, nuestras vidas no pueden ser iguales, no van a ser iguales, no pueden, es imposible. Porque todo lo que atrae a Cristo, todo lo que toca a Cristo se transforma y no puede continuar siendo igual. Entonces aquí nos da un acercamiento de cómo comprender el amor de Dios, y es a través de dimensiones, anchura, altura, profundidad. Todo esto nos da a entender que una comprensión clara nos va a llevar a una vida completamente diferente. Y esto, Pablo dice que son buenas noticias, son maravillosas noticias que debemos disfrutar, pero también anunciar. Entramos ahora, por último, a algo maravilloso y característico de las epístolas de Pablo, y es la doxología. Él no se cansa de alabar a Dios, no se cansa de adorarlo, de mencionar las grandezas, de las proezas, de los hechos portentosos que ha hecho Dios por la humanidad. No se cansa. Por eso cada vez en sus cartas introduce una doxología, y es poder manifestar un sentimiento de gratitud. Versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre, jamás. Amén. Vemos aquí Pablo cómo adora, alabanza principalmente a Dios por la salvación que nos dio en Cristo Jesús. Y también acerca de la colaboración de Cristo en nuestras vidas. La colaboración que es inagotable, un poder que no se desgasta, sino que por el contrario se manifiesta mucho más en nuestra cercanía con Él. Esto también Pablo nos da un sentido de expectativa en el futuro. Miren que esto se alarga, esto no tiene caducidad.
no tiene fecha de vencimiento y nos habla de siglos. Podemos hablar de eones también, que se alarga este cumplimiento y esta función de Dios en sus criaturas. Y por eso debemos reconocer en esta oración de Pablo que él encuentra fortaleza y seguridad. Recuerden que él está en prisión y nosotros tal vez nos encontramos en situaciones de dudas, de tentaciones, de adversidades. Pero esta oración de Pablo que acabamos de ver antes de la doxología nos demuestra que podemos encontrar fortaleza y seguridad en Dios. En primer lugar, Pablo oró para tener seguridad que tenía cuidado del Padre. También oró porque sentía la necesidad de la presencia del Espíritu Santo. También oró porque tenía que tener claridad para continuar trabajando como administrador de la gracia de Cristo, como un colaborador de Cristo. Y de igual manera, también para manifestarnos que el amor de Dios es ilimitado, que en Cristo tenemos amor y que en la medida en que nos acerquemos a Él, podemos conocerlo y palparlo de forma directa. En el estudio podemos concluir que somos parte de un plan maravilloso y muy grande que es el plan de Dios. Y que a través de esta oración que hace Pablo, podemos recurrir a ella y encontrar seguridad y encontrar esa claridad para comprender las diferentes manifestaciones del amor de Dios. Y por último, Pablo como pastor, Pablo como administrador y salvador de esos creyentes. Como Oskar Schindler, salvó a una gran cantidad de judíos, comprometiendo aún su propia vida, pero que hoy sus familias lo recuerdan como un libertador y como un salvador de sus antepasados. Que Dios nos siga ayudando y nos dé la oportunidad de vivir esta experiencia tan maravillosa como la vivió el apóstol Pablo. Te seguimos invitando para que nos sigas haciendo comentarios. Agradecemos a los que los han hecho y continuaremos aquí para que podamos seguir aprendiendo mucho más de las verdades y del pensamiento de Pablo a través de la carta de los Efesios. Que Dios te bendiga.